Dios te bendiga. En esta oportunidad te saluda tu amiga y hermana en Cristo, Linger Albeck Delgado, y te quiero traer una corta reflexión que está en el libro de Marcos, el capítulo 16, y leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Repito: id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito sea el nombre del Señor. Padre amado, te doy gracias por esta palabra y te pido que a todos aquellos oyentes que les sea posible oírlas, Señor, que sea de bendición para sus vidas y que esta palabra germine en ese corazón y dé el fruto que tú esperas a 30, 60 y a 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice el Señor Jesucristo: id por todo el mundo. El Señor Jesucristo le estaba dando esta orden a sus discípulos, diciéndole que fueran por todas partes del mundo, a todo rincón de la tierra, y predicaran el evangelio a toda criatura. La palabra evangelio significa buenas noticias. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está tratando de decir, está diciendo en este pasaje, es que fueran por todas partes del mundo a llevar las buenas noticias de Él, a llevar las buenas noticias que Dios les tiene a la humanidad, a las criaturas, a los seres humanos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aunque en ese momento Jesucristo le estaba dando esa orden a sus discípulos, a los 12, Él en realidad nos estaba ordenando a todos que fuéramos y lleváramos la palabra de Dios a todos aquellos que empezamos a ser sus discípulos. También es este mandato: vayan y prediquen lo que ustedes han visto, lo que ustedes han escuchado. Vayan y predíquenlo a toda criatura en todo rincón del planeta, para que el que crea y se bautice sea salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque este texto termina diciendo: el que no creyere será condenado, Dios es un Dios que está deseando y anhelando que todos crean y que todos sean salvos. Amén. Porque ese fue el propósito con el que Cristo Jesús vino a la tierra a morir y a pagar precio de sangre por aquellos pecados que a nosotros nos tocaba pagar, pero que nos era imposible pagar. Entonces Él, pagando ese precio, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué es tan importante que se predique la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante, o por qué cree usted que es tan importante? Si nos fijamos, desde que empezó el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de la intención de Dios de constantemente llevarle al ser humano la palabra de Él. Y no lo hace porque sea algo insignificante, como la mayoría lo tiene en cuenta. La mayoría de las personas ven la palabra de Dios como algo sin importancia, como algo insignificante, sin poder, y por ende no le prestan la atención que se merece, la atención de vida o la importancia de vida que merece la palabra de Dios. Si no fuera tan importante, no hubiera tenido tanta persecución como hasta el día de hoy la tiene. Si no fuera importante que las buenas noticias que Dios tiene para el ser humano, el plan de salvación que Él accionó desde el primer momento, si no fuera tan importante para salvar a la humanidad, déjeme decirle que no habría hasta el sol de hoy tanto, como quien dice, voy a decirlo así con esta palabra, tanto espaviento por esto.
pero como tiene tanta importancia, como tiene tanta relevancia, de la cual usted no es capaz ni siquiera de imaginarse un poco, por eso esta palabra tiene persecución, por eso esta palabra y el accionar de los discípulos de Cristo en llevar el evangelio tienen tanta persecución. Amén. Para nadie es un secreto que ahora en este tiempo, más que nunca, porque es el tiempo que estamos viviendo, hay personas que se han dedicado a meterse en el templo del Señor para actuar como si fueran del Señor, pero no lo son. Pero ¿cuál sería la forma de nosotros saber si son o no son del Señor? Pues leyendo la palabra de Dios. Primero, para leer la palabra de Dios tenemos que hacer algo muy importante, que es venir a Cristo, aceptar a Cristo, reconocer a Cristo. ¿Cómo les explico? Hacerse uno con Él. ¿Por qué? Porque cuando eso pase, Dios le va a dar el Espíritu Santo para que more en usted. Y ese Espíritu Santo que va a morar en usted, cuando usted lea la palabra, le va a dar discernimiento espiritual para entender la palabra de Dios que está escrita. Amén. O para entender o para discernir si algo viene de Dios o no viene de Dios. Por eso es importante que todas estas cosas se hagan. Por eso es importante lo que Dios nos está pidiendo, que búscame mientras pueda ser hallado. Búscame. El texto dice, mas el que no crea será condenado. Vas a ser condenado si no crees. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás negando el derecho de ser salvo. Bendito sea el nombre del Señor. No te lo está negando Dios, te lo estás negando tú mismo. Hoy en día la gente prefiere creer más en lo que dice alguien que físicamente que en lo que dice Jehová. En Jehová creen solamente las cosas que le benefician o las cosas que pueden aportarle algo a su vida de forma beneficiosa o caprichosa para ellos, pero no creen en las exhortaciones que Dios les hace a través de la palabra, incluso a través de las personas que son instrumentos de Jehová aquí en la tierra. Las personas les es más fácil creer hasta en un periódico donde el mismo escritor, redactor, dice a veces un poco de mentira, que en Dios, que habla verdad y no hay mentira en él. Entonces yo a veces no entiendo cómo a una persona se le predica de Dios, acerca de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, y aún esa persona es renuente a creer en Dios. Sigue hasta el sol de hoy ciega creyendo en su propio razonamiento. Se ha hecho esclava de su corazón y de lo que piensa, pero no ha decidido buscar al que todo lo puede, al que todo lo sabe y el que está en todas partes. ¿Por qué? Porque Dios es el que te puede revelar las intenciones aún de tu propio corazón. ¿Cuál es el miedo que le tienen las personas a venir a Cristo y dejar toda aquella vida que ellos dicen que son buenas, pero es una vida mala y que no les aporta nada para la eternidad, que no les aporta nada para su salvación? En estos tiempos donde también hay del lado contrario, donde el enemigo está está haciendo todo lo posible por seguir llevando a la gente al precipicio y al sitio donde él va a ir por la eternidad. Déjeme decirle que Dios también ha levantado hombres y mujeres de él que llevan su palabra. Mire, si no fuera tan necesario que los discípulos del Señor predicásemos a Cristo, nosotros no pondríamos hasta nuestra propia vida en riesgo. Porque sabe, si hay alguien que ha sido perseguido hasta la muerte, es aquel instrumento del Señor que Dios ha puesto para llevar este mensaje, que en órdenes
lo ha mandado a predicar por todos los rincones de la tierra. Misioneros, de todo tipo de predicador han sido aún llevados a la muerte por llevar el mensaje de Dios. Imagínese si esto no tuviera importancia, por qué el enemigo se empeñara tanto en tratar de deshacerse de los discípulos de Cristo. Por eso cuando usted le están predicando, usted debe tener la mejor receptividad a la palabra de Dios y saber que no es un hombre, una simple mujer quien le está hablando, sino un instrumento que Dios está usando en ese momento para hablarle a su vida. Mucha gente en este tiempo cree que Jesucristo mismo va a bajar y les va a decir: mira, chicos, yo te estoy hablando, te estoy esperando. ¿Qué es lo que te pasa? Que no te limpias tu corazón, que no te pones a cuenta conmigo. No, pero Cristo persona no va a venir a decírtelo. Dice el Señor en su palabra que había un hombre llamado Lázaro y un rico, del cual los dos partieron y Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico fue al infierno. Y dice que el rico, cuando estaba en el infierno, decía que por favor enviaran a alguien para que le fuera a predicar, que enviaran a Lázaro, el que se había muerto, y juntamente con él, para que le fuera a predicar a su familia, para que creyeran que sí existe un infierno y sí existe un cielo. Y el Señor le dijo: no, es que yo no voy a mandar a Lázaro para allá. Allá en la tierra hay bastante quien predique, que le crean a ellos. Entonces imagínate tú la responsabilidad que tenemos y la responsabilidad que tienes tú como oyente de creer o no creer. En el día donde te presentes delante del Señor, no podrá haber nadie que le diga: Señor, a mí nadie me dijo que esto era pecado. Señor, a mí nadie me dijo que yo tenía que hacer esto para alcanzar la vida eterna. Señor, a mí nadie me habló de ti. Señor, yo nunca supe de ti, no te conocí. Es más, ni siquiera me sabías pocas cosas de la palabra. Porque el Señor dice que toda criatura le será llevado la palabra de Dios. Para que por eso mismo, en ese día nadie se va a justificar. Porque imagínate, hasta en la camioneta hay gente hablándote. Hasta en el sueño Dios te habla. ¿Y cómo tú le vas a decir a Dios allá en su presencia: Señor, a mí nadie me dijo nada de ti? No, al revés. Tú nunca quisiste escuchar nada de Él. Porque te parecía que eran fanáticos, que eran religiosos, que te hablaban mucho de Dios y tú querías a Dios de a poquitico. Por eso yo le digo a la gente: no diga usted que quiere a Dios, que lo ama. Porque si nosotros, siendo cristianos, donde tenemos una relación más íntima con Dios, imagínense, y Dios nos demanda más, ¿cómo serán ustedes que no lo conocen todavía? ¿Cómo serán ustedes que todavía tienen a Dios en una relación superficial? Ahí no pasamos más de ser amigos. ¿Por qué? Porque usted no quiere adquirir un compromiso con Dios, un compromiso donde tenga una responsabilidad con Dios, una responsabilidad con el Padre. Así como cuando la gente, hombres o mujeres que entablan una relación y no pasar al compromiso del matrimonio, es por algo, porque no quieren meterse un poquito más profundo. Así es, cuando usted no quiere adquirir un compromiso con Dios, usted no quiere, o mejor dicho, cuando usted no quiere tener una relación más íntima con Dios, es eso, usted no quiere un compromiso más profundo con Él. Usted quiere seguir en una relación superficial, donde Dios allá y yo aquí, con mi mundo y mi carne. Y tú allá, Señor, te llamo de vez en cuando, te busco de vez en cuando, y después, ¿y dónde estás, Dios? ¿Y dónde estás tú, Señor? ¿Y dónde estás que me dejas hacer esto? ¿Y dónde estás que me permites sufrir? ¿Y dónde estás que permitas que pasen todas estas cosas? Bueno, yo estoy en el lugar donde tú me tienes, fuera de tu vida, excluido de tu corazón. Y no digan: no, Dios está en mi corazón, porque no, Dios está excluido de su corazón. Decía un hermano: a Dios no le interesa quién está de segundo lugar, a Dios le interesa quién está de primer lugar en tu vida. Porque de primer lugar en tu vida tiene que estar Él. Y estoy segura que en tu vida no está de primer lugar. No, ¿cómo tú vas a saber eso? Claro, yo también soy un ser humano. Yo también soy un ser humano que he ido aprendiendo del Señor por su pura misericordia. Entonces la invitación es esta.
Cree en el Señor Jesucristo, bautízate y no solamente eso, vive una vida para Dios, que agrade a Dios, que sea un perfume grato para Él, porque creer no basta. Hay que creer, pero también hay que vivir para Él, por Él, con Él y en Él. Y son cosas muy diferentes a solamente creer. Así que la invitación es, no te resistas más. ¿Qué estás esperando? Que no tengas oportunidad, que no tengas chance. Este es el día, el tiempo para buscar a Dios es hoy. Hoy es el día perfecto. No lo pospongas más. Ya no sigas reteniendo la bendición que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga.